Todo gran viaje comienza con una pregunta. ¿Qué pasaría si el cielo no solo nos hablara, sino que también nos guiara? Bienvenidos a Astroviajes, un espacio donde los mapas celestes se encuentran con los mapas del alma, donde el liderazgo, la creatividad y el emprendimiento se fusionan con la sabiduría de los astros y la experiencia de quienes se atrevieron a innovar. Aquí no solo miramos al cielo, lo atravesamos. En este canal, cada episodio será un viaje, un trayecto hacia tu mejor versión. Este no es un canal más, es una bitácora de expansión. Y hoy comenzamos juntos el primer capítulo de este viaje cósmico y consciente, con voces que inspiran, ideas que transforman y colaboradores que marcan historia. Porque sí, en este primer capítulo, NASA se hace presente. Nos honra acompañarnos Sergio Sandoval, ingeniero aeroespacial de la NASA, y con él hablaremos de exploración, propósito y cómo la mirada al cosmos desde la ciencia y desde el alma puede guiarnos a crear realidades extraordinarias. Soy Nadia Cervantes, astróloga profesional, mentora de London Astrología Predictiva y viajera de los cielos y de la tierra. Te doy la bienvenida al primer episodio de Astroviajes. Prepárate para mirar el cielo y verte reflejado en él, porque el futuro no está en las estrellas, está en ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos hoy en un nuevo capítulo de podcast. Recuerden, en las redes sociales estamos con London Astrología Predictiva y pues vamos a arrancarnos con estos podcasts especiales. Y bueno, pues hoy toca grabar con dos invitados de lujo y yo siempre me acuerdo, ahorita hago la antesala del primer invitado, pero me acuerdo un día que me dejaron leer un libro del héroe de las 1000 máscaras y yo siempre tenía estas referencias. ¿Cuáles son tus héroes en la vida, no? ¿Con qué te construyes para tener estos personajes donde dices yo quiero ser como esa persona, ¿no? Y sin saber que nosotros tenemos dentro de nosotros esos héroes de las 1000 máscaras que podemos ser, pero siempre es bueno tener esa referencia. Y hoy traigo a dos héroes que me platicarán cuál ha sido esa historia, ¿no? Cuál ha sido esa historia heroína, ¿no? Y estoy de verdad muy agradecida. Voy a empezar, bueno, pues está con nosotros Sergio Sandoval. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Dice, y Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Mira, yo cuando leí el currículum, de hecho, de Sergio, yo decía, ¿cómo voy a resumir esto? Entonces, no hay mejor palabra de voz propia que tú nos cuentes un poquito. Él es ingeniero aeroespacial, ¿no? Ahora que estuvimos en este capítulo de emprendedores en la NASA, pues me quise inmiscuir más en el tema y ya sabes que uno googlea NASA, uno está ahí inmerso en el tema y yo ya soy fan, ya sigo el canal de la NASA español, inglés y de repente me topo con una historia muy particular, me topo contigo, Sergio. Y empecé a escuchar tu historia y dije, yo tengo que tener una entrevista con Sergio, ¿no? Estas historias de líderes, de emprendedores y bueno, podemos hablar de muchos títulos, premios, entrevistas, cosas que tú has sembrado, cosas que tú has hecho, cosas que tú has diseñado, pero mejor cuéntanos de propia voz y de propia historia. ¿Cómo ha sido este caminar? Y la primera pregunta que tengo esta referencia, hablando de los héroes que nos inspiras, Sergio, antes de llegar a la NASA, ¿con qué soñaba? ¿Con qué soñabas, no? O sea, ¿con qué soñabas o no soñabas en un principio este tema de la pasión, este tema de la ambición? Nos entra desde pequeños, porque uno piensa que ya, ¿no? Es emprendedor y líder desde que nace, ¿no? Ahorita hablamos un poco de la astrología, pero realmente, ¿con qué soñaba Sergio? Claro, creo que en mi caso particular nunca fue así. Creo que tal vez, o sea, es cultural, es de dónde vienes, es lo que conoces. Yo siempre fui buen estudiante, o sea, sí me gustaba la escuela desde que empecé. Pero como dices tú, o sea, no, yo no tenía una chispita que dijera yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el más grande, lo que sea. No, o sea, a mí me gustaba la escuela, daba lo mejor, era el mejor de la clase,
Y yo entendí que, por ejemplo, el que termine primero sale primero al receso, ¿no? Entonces, esas cosas me gustan. Esa era mi motivación en el momento. Yo salgo antes, me voy a jugar antes por ser bueno en la escuela, ¿no? Pero por eso mismo, o sea, yo seguía avanzando, era muy bueno, seguía siendo el mejor de la clase y todo, pero no tenía un camino, una motivación. Y ya lo mencionaba antes también que en otros lugares que mis papás pues no terminaron la universidad, pero siempre estuvieron para mí dándome todo lo que ellos conocían, hasta el punto que ellos conocían. Entonces, por esa razón, pues yo veía hasta ese punto, ¿no? Y para mí acabar la preparatoria y ya darle el siguiente paso, era wow, ¿no? Pero cuando yo llegué a la preparatoria, en verdad yo no tenía una claridad y motivación y ya tienes que empezar a escoger como el taller que vas a hacer en la preparatoria y luego estudiar para la universidad, y yo estaba en blanco, o sea, yo no sabía nada. Me metí a lo primero que vi, que dije comunicación, porque pues, se veía entretenido. Llegué hasta el último año. Y ya cuando todos estaban estudiando para el examen de la universidad, yo ahí ya tenía 16, 17 años. Y yo ni en cuenta, o sea, que yo ya supe que, bueno, en este momento ya tengo que ver qué voy a hacer, ¿no? Llegaba el último semestre, no tenía idea, en una reunión con amigos, ellos me preguntan a mí como, oye, ¿tú qué vas a hacer? Y decir, pues no sé, yo creo que voy a seguir con esto de la comunicación porque no, pues es algo que ya está ahí, ¿no? Pero no sé por qué, nomás porque es lo primero que se me ocurrió. Dicen, pero tú eres muy bueno en la escuela, o sea, eres bueno en matemáticas, en las ciencias, en todas estas áreas, ¿por qué no investigas un poquito más algo que de verdad te interese? Por ahí puede ser afín. Sí, exacto, entonces no era como que me dijeron qué escoger, pero me dijeron, pues échale tantito más ganas, o sea, eres bueno en lo que haces, en muchas cosas. Me regresé a mi casa, me puse a investigar, ellos me habían sugerido, busca ingeniería, empieza por ahí. Entonces ya empecé a buscar, vi las diferentes ingenierías y vi cómo se iban desarrollando las diferentes áreas que cubrían, y cuando encontré la ingeniería espacial, y vi, wow, o sea, hacer aviones, hacer que vuelen, cómo vuelan, qué es lo que hacen, qué es lo que puedes lograr con esa carrera, me empecé a emocionar. Y sentí en ese momento como cuando llegas a ese punto que algo en verdad te emociona, empiezas a descubrir una pasión en algo que no sabías que tenías. Entonces poco a poco ya me empecé a entrar, y no nomás fue como que ese día, ya, ingeniería espacial, esa escogí, cierro la computadora y ya. No, fue de que todos los días, antes de irme a la escuela, buscaba alguno de ingeniería espacial. Regresando a la escuela, lo primero que hacía por días, semanas, meses, viendo qué universidades, a dónde me voy. Había escuelas en Irlanda, había escuelas en Estados Unidos. Empecé a buscar por todos lados y ahí me di cuenta que esto ya lo estás haciendo por tu cuenta. Esto y eso no era desde tú naciste, corrígeme, Sergio, naciste en San Diego y regresaste a Tijuana. Sí. Desde chiquito, sí. O sea, ahí naciste y regresó tu familia a Tijuana. Regresó mi familia a Tijuana y crecí en Tijuana. Y pues, creciste en Tijuana, o sea, toda esta perspectiva de empezar a investigar nace de este lado, sí. O sea, de este lado de la frontera mexicana, ¿no? Esta proyección primero de ver como por dónde voy a ir, que ahora sí que nunca te imaginaste que los diseños de mapa de ruta que más adelante diseñaste, empezaste ahí a diseñar tu mapa de ruta. Sí, ¿no? Empecé ahí, cuando yo tenía 17 ya me propuse ese plan, empecé a ver alrededor, y en Tijuana no estaba la carrera de ingeniería aeroespacial como tal, entonces mis opciones tenían que ser en el extranjero, y ahí fue cuando dije como, bueno, nunca fue en mi vida el plan irme de México, o sea, yo de niño sufría porque era el único en mi salón que tenía pasaporte americano. Pero ya que crecí dije, pues tengo esta opción, voy a buscar a ver si puedo hacerla, ¿no? Empecé a buscar en Estados Unidos y fue ahí cuando me di cuenta que había mucho más. Conocí la ingeniería aeroespacial, no solo aeronáutica que es de aviones, sino del espacio. O helicópteros y todo lo demás. Pero cuando dije, ok, si voy a hacer esto, tenía 17 años, voy a hacer una lista de metas de todo lo que voy a lograr, todo lo que voy a hacer, y la seguí paso a paso. O sea, desde ese día yo me lo propuse y seguí mi camino. Me fui a Estados Unidos, me vine a Estados Unidos porque estamos acá, y empecé en lo que se llama un colegio comunitario, porque no podía entrar directo a la universidad. Empecé en un colegio comunitario, hice 2 años haciendo las clases básicas de inglés, aprendiendo inglés porque no sabía inglés, era muy básico, matemáticas y todo. Y me transferí a la mejor escuela de ingeniería aeroespacial, que es Georgia Tech, en Atlanta.
Y ahí fue donde empezó el viaje de ahora en verdad adentrarme en la ingeniería espacial, cumplir el sueño y todo. Pero bueno, incluso que antes de eso había muchísimas, no fue así nomás como, me voy y todo. O sea, en verdad, el comienzo fue como una parte que, ok, aquí empiezo. Pero las trabas que se ponen en el camino solo para llegar al siguiente paso van aumentando exponencialmente. O sea, el primer reto fue que mi familia no tenía, sí teníamos dinero, pero no era como que suficiente para vivir en Estados Unidos. Entonces el primer reto fue encontrar cómo voy a ir a la escuela. Pude encontrar refugio con familiares en San Diego, pero que al final de cuentas no era una situación en la que yo estaba como, me terminaban corriendo en la casa y aún así, o sea, no vivía yo bien, o sea, yo iba a estudiar, en plan estudiar a la universidad y no me daban llave de la casa y a veces yo llegaba y no llegaban hasta la noche y yo me quedaba haciendo tarea abajo de la lámpara en la banqueta en la calle, o sea, literal en la calle, yo era el que iba y limpiaba el patio, lavaba el carro, todo, o sea, como si yo fuera el arrimado, decimos, el arrimado. Que ya después yo me di cuenta que incluso mis papás pagaban renta. Y todo eso no me lo decían. Entonces era como que yo sentía que era por el favor. ¿Qué edad tenías ahí, Sergio? Tenía 17. 17 años. Entonces yo pues sí hacía todo porque era pues, el favor y todo. Y tal cual se aprecia, pero el trato no era bueno. Y al final me terminaron corriendo. Y fueron los momentos donde yo dije, ya no voy a poder seguir haciendo esto. O sea, no voy a poder en este camino porque ya hasta aquí llegué, ¿no? Y cambiándome de casa, o sea, me quedaba con amigos a dormir. Me acuerdo una vez clara que yo estaba durmiendo en el piso de una sala, quedarme con ellos, y me puse a llorar, o sea, a más no poder, porque simplemente la desesperación de decir, estoy tratando de lograr algo por mí, de cumplir un sueño, o sea, estoy yendo a la escuela, no soy un vago, y sentirme como que no tengo el apoyo. Y me acuerdo que ya después de eso, limpié las lágrimas y dije, aquí no voy a parar. Esta va a ser la última vez que algo me hace llorar así, me siento así de derrotado. Porque no, este va a ser el primero y el último momento en que yo me pongo a llorar así y me siento así derrotado. Lo que hice fue regresarme a México y dije, aunque tenga que hacer, cruzarme todos los días, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste cruzando la frontera? Estuve alrededor de un año, que en realidad no es, no parece tanto, pero, y yo admiro mucho a la gente que lo hace y lo hace día a día. Para mí en su momento fue mi meta, lo voy a hacer porque es el escalón para llegar más arriba. Y pues todos los días me levantaba a las 3 de la mañana, mi papá me llevaba a la frontera, me quedaba haciendo línea parado 2 horas más o menos, y luego cruzando agarraba un tren y me iba hasta la escuela. Pero estaba hablando 3, 4 horas cada mañana, levantarte a las 3 de la mañana. ¿Y durante ese año dijiste, no ya, suelto la toalla, esto...? No, nunca. Esa fue la cosa, que la última vez que yo dije, no me voy a rendir, depende de mí y yo lo voy a hacer que pase. Ese fue el momento de que ya me cambió la vida y ya nomás por el hecho como de probarlo a mí mismo, yo puedo, lo seguí haciendo. Entonces no hubo ningún día que yo faltara a la escuela. Oye, Sergio, entonces en esta introducción que puse, ¿no? Del héroe de las 1000 máscaras, que a veces nuestro héroe principal tendríamos que ser nosotros mismos, ¿no? Pero digamos que en ese momento de tu vida tú decías, bueno, he estado investigando, voy a esa meta. ¿Tú en ese momento ya te descubrías como tu héroe o tenías alguna referencia ya en ese momento de inspiración? Uno siempre, yo creo que en la vida uno tiene que irse construyendo a partir de ciertos entornos también, ¿no? Yo también creo que es más fácil que ciertos entornos, ¿no?, te motiven, ¿no?, a que tú también tengas como el picar piedra y tratar de cambiar como primero al mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas referencias en ese momento? ¿O seguías tú como picando esa historia personal? O sea, para mí, algo que me di cuenta muy, muy temprano era como que yo siempre pensaba, como tengo que tener a un héroe que a ese tengo que seguir, ¿no? Y siempre me acuerdo cuando lo veía como alguien, te terminas no decepcionando necesariamente, pero sí sabes que no puedes seguir a alguien 100% como todo lo que creo, lo que piensa, ¿no? Claro. Entonces yo me di cuenta que era más como de
agarrar y tomar de gente que admiras o gente que admiras en ciertas áreas, cosas que te gustan de ellas y aprender de esas personas. Que es lo que venías diciendo, como tu comunidad y la gente alrededor de ti, ¿no? Que siento que todas las personas que tienes alrededor ayudan a quien eres hoy, en este momento y en el futuro. O sea, todas las personas construyen algo de ti, ya bueno, sea bueno o malo, y de ti depende tomar lo que quieras. Entonces, para mí, yo era parte de un grupo de Scouts de México. Bueno, del lado que mis papás, o sea, me enseñaron muchas cosas, principalmente mi papá es un ejemplo a seguir que yo siempre he tenido. Y en los Scouts, o sea, también tenía muchos jefes que son los que te ayudan a hacer actividades, a desarrollar tu liderazgo. Esa fue una parte muy importante para mí, que me ayudaran a ser independiente, a crecer y a verme por mí y por mi equipo, más pequeños. Esas fueron personas, o sea, que en verdad me ayudaron muchísimo en esas etapas para crecer. Fíjate que en el camino también nos topamos primero con esa referencia, ¿no? Mi héroe, por ahí voy. Y luego resulta, hay veces, ¿no?, que sucede que esas referencias o tus mismos héroes son los que después te dicen que no. ¿Cuáles han sido tus no? Claro. Que después se convierten en un sí, ¿no? Yo siempre digo, yo toco puertas, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa referencia del miedo, de no hacerlo, de no aventarnos, porque ya de entrada decimos, no, para que te hagan caso, no, pero si yo digo, si al mismo Elon Musk le dijeron que no, sí. Todos tenemos un no. ¿Cuáles han sido como tus no, pero que dices, esos no se han convertido en mi sí? Pues en general ha habido muchos, o sea, a lo largo viene mucha gente, aprendes de muchas personas nuevas y todo. Pero los que más recuerdo así tengo conscientes fueron primero los de los familiares que te decía. Porque qué fuerte, ¿no? Porque ese fue el puro comienzo. Qué fuerte, sí. Eso me pudo haber detenido, no haber hecho nada en ese momento. Pero digamos que se convirtió en mí sí porque fue un momento clave que a mí me transformó en decir, lo haces por ti. Claro. Como que antes de eso no te había caído el 20 de que esto es más grande de lo que tú piensas. Claro. Que lo puedes lograr. Ese fue uno muy grande. Y ya muy después, algo que me ha tocado hacer es que cuando iba a la escuela, desde que hacía pasantías y todo, siempre me gustaba buscar hablarle a todas las personas, desde las personas que puedan barrer o limpiar, maestros, hasta los presidentes de las escuelas, porque quería aprender de ellos. Y muy pocas veces me cerraron las puertas en esos ámbitos, incluso ya en NASA. Pero sí hubo una vez cuando estaba trabajando en un centro de NASA en Pasadena, que había un director nuevo que relativamente llevaba como 3 meses, entonces no entendía mucho la cultura, supongo. Y yo fui a hablar con él. Me dijo que sí, fui a hablar con él y todo, y le empecé a contar planes a futuro que yo tenía. Y buscando de una persona que, pues obviamente tú has tenido una trayectoria larga, puedes enseñarme esa trayectoria, ¿no? Claro. Fue lo contrario, lo que esa persona me decía era más bien como que, bueno, tal vez no lo logres. Y yo ya llevaba muchos años en que yo decía, esa no es una mentalidad o algo que yo quiero. Entonces ya fue al final un momento en el que era más yo, ya se convirtió casi en un debate, debatir el por qué si creía que lo podía lograr, ¿no? Y ahí yo aprendí 2 cosas. Una es que igual lo de las puertas, que hay personas que te van a decir que sí, personas que te van a decir que no, pero también el que tú como persona tienes el mismo valor que cualquier otro. Lo que decía, personas que pueden limpiar, hay personas que pueden ser profesores o presidentes de la escuela, y tienes ese mismo valor como persona. Entonces, porque esta persona sea el director del centro, no significa que él pueda llegar a invalidar cualquier cosa que tú digas. Y está en ti creer en ti y defender tu punto, porque eres la persona que más tiene que defender en lo que de verdad crees y en lo que de verdad sueñas. Y creo que también en estos tiempos el emprendimiento con la gente joven, que yo también me considero joven, ¿verdad? Ya me da mucho gusto porque cada vez, ¿no?, se están rompiendo también esos patrones en donde las vacas sagradas no a fuerzas vas a tener que pasar por todo un proceso. Obviamente la experiencia siempre
te va a dar herramientas para que te vayas construyendo, ¿no? Pero creo que también ahora el tema del emprendimiento, el tema del liderazgo, el tema del crecimiento, no tienes que esperar a tener cierta edad para que entonces sí ya estés calificado, ¿no? Entonces también eso le da mucho valor, ¿no? Cuando también te topas de que pues los trabajos en equipo cada vez están siendo también con gente joven emprendedora, y que eso también tiene pues un valor para todos los que nos están escuchando, de que pues sí se puede, y que sí, no importa inclusive la edad, y que el que tenga cierta edad tampoco te tiene que limitar, ¿no? Después, ¿qué hace un ingeniero aeroespacial? O sea, todo el mundo podemos pensar que en la NASA pues son astronautas y los demás como que le echan porras al astronauta, ¿no? Pero no saben detrás de todas esas misiones, o no saben toda la gente, ¿no? Todos los científicos, pero en concreto, ¿cómo definirías qué hace un ingeniero aeroespacial? ¿Cuál es la función de específicamente dedicarse a eso? Bueno, en la ingeniería aeroespacial hay 3 áreas que se vendría siendo como el área de diseñar aviones, y todo lo relacionado con aviones, todo lo relacionado con naves espaciales que van fuera de la atmósfera terrestre, y helicópteros también, que hoy en día se ven mucho con los drones y todo ese tipo de cosas. Dentro de la ingeniería espacial, cuando las pones todas juntas, te puedes enfocar en muchas de las áreas por igual, lo que vendría siendo lo que es el poder o turbinas, toda la aerodinámica. El aire se considera como un fluido, entonces la mayor parte de la ingeniería espacial es cómo el fluido del aire corre alrededor de un vehículo que fue diseñado para volar, por decirlo así. Está la otra área de termodinámica, que como tienes propulsores, combustión, muchísimas cosas que cambian a muchas temperaturas, ¿cómo diseñas algo que pueda aguantar esas temperaturas? ¿Cómo diseñas algo que cambie radicalmente de temperaturas? ¿Cómo haces la combustión? ¿Cómo haces los motores? ¿Cómo...? Bueno, ese es todo el área del diseño. Los controles, las naves tienen que tener controles, aunque haya un piloto o un astronauta, tiene que haber un control de cómo en verdad manejas esa nave, cómo haces que cada una de las superficies de la nave se muevan para que puedas manejarla. Y después de eso, o sea, ya vienen otras áreas que, por ejemplo, más en aeroespacial, ¿cómo haces que esa nave llegue a otro planeta? Porque eso ya es órbita de mecánicas, es cómo funciona la gravedad de la Tierra y cómo la usas como ventaja para poder llegar a la Luna o a Marte. Le vas añadiendo todos los planetas y cada uno trae su gravedad, entonces todos quieren jalar la nave. Sí. Y tú podrías ver como una carrera en la que se enfoca en una cosa. El ingeniero espacial, algo clave de todo lo que te dije es que todas esas áreas podrían ser su propia carrera, y en la ingeniería espacial juntas todas y tienes que saber de todas. Entonces pues es bastante interesante, pero también un poquito difícil, ¿no? Y tienes que cambiarte el sombrero para cada una de las áreas y entenderlas todas bien, porque una cosa que hagas en un área afecta mucho lo que hagas. Afecta a la otra. ¿Y cómo inicia la relación con la NASA, no? Supongo que ya empezaste a estudiar, ¿no? Pasaste por todo este camino a llegar a tu objetivo. ¿Y cómo nace esta relación? Supongo yo que muchas de las preguntas principales es ¿qué tan difícil es entrar pues, a una de las grandes instituciones, ¿no? A nivel mundial de la exploración del universo, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿es fácil entrar a la NASA? ¿Cuántos aplican? ¿No? Muchos yo creo que se hacen la pregunta de inimaginable, imposible, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti esa relación, ¿no? ¿Cómo fue esa aplicación para llegar a estar en ciertas misiones también, ¿no? Claro, igual, y yo era una de esas personas también que creía que era imposible. Cuando yo empecé, mi meta era solo graduarme, o sea, trabajar en aviones o lo que fuera, era terminar la universidad, porque eso iba a ser la meta más grande conseguida por mi familia. Claro, Entonces, cuando yo fui a Georgia Tech, empecé a estudiar y empecé a ver como había gente de todo el mundo, o sea, tal cual, príncipes, hijos de presidentes, de políticos, de todo el mundo estudiando conmigo. Y una de las primeras cosas que pensé cuando estuve ahí era de que tú vales lo mismo que todos, porque todos estamos tomando el mismo examen, la misma clase, estudiando lo mismo. Entonces, si estás aquí es porque te lo mereces.
y le eché todas las ganas. Entonces me empecé a involucrar en muchas actividades fuera de solo lo académico. Hacía investigación con diferentes profesores en diferentes proyectos y también tenía posiciones de liderazgo. Una de esas era tratando de traer más hispanos a que estudiaran en Georgia Tech a nivel mundial. Entonces eran muchas actividades de liderazgo y diferentes cosas que hacía que eran para yo aprender más, para tener un mejor currículum y crecer. Dentro de lo que es, en Estados Unidos en general, hay una semana que regularmente vienen empresas a reclutar estudiantes para pasantías. Y pues uno va y hace fila y las empresas más populares tienen más fila y todo, ¿no? NASA era una de las populares y con una fila, larguísima. Entonces yo toda la semana trataba de alinear, porque es durante clases, entonces tú tienes que ver tu horario más o menos. Yo trataba de llegar siempre, formarme y nunca llegaba hasta enfrente. Y con otras empresas siempre me iba muy mal, nunca conseguía transmitir lo que yo quería, lo que yo entendía, lo que yo quería hacer. Da la casualidad que en un momento yo fui a una de las empresas más grandes. O sea, los primeros 2 años batallé mucho en conseguir trabajo en ingeniería aeroespacial y terminé trabajando en campamentos de verano, en otras cosas que no tenían nada que ver. Sí. Mi tercer año ya me sentía que ya estaba muy fuerte, mi currículum estaba muy bien y fui a una de las empresas grandes y populares en el sector espacial hoy en día. El proceso de ellos era aplicar por internet para poder ir a verlos. Entonces ya hacías eso, te aceptaban, ibas, el día del evento te formabas, checaban como que sí tuvieras como todo lo que necesitabas, la autorización, pasabas a otro lado, te checaban el currículum, que fuera lo suficientemente bueno, y digamos que me hicieron una cara como de pasaste de panzazo. O sea, no, estás bien. Fui a la siguiente ronda, que era como hablar con alguien, y luego al final hice una entrevista. Entonces era un proceso larguísimo, pero lo hice hasta la última ronda. Cuando ya estaba formado para mi entrevista, llega un compañero que tenía una discapacidad. Y fue y iba pasando y enseña su currículum. Y este muchacho era increíble, era de esos que levantan la mano, saben todas las respuestas, cuando nadie se las sabe. Tiene una capacidad muy buena, pero tenía una discapacidad. Y no lo dejaba hacer las actividades que a la mayoría de las personas se requerían hacer. Entonces, cuando ya llega a la entrada, ven su currículum y yo veo las expresiones que hacen y cómo lo hacen, y es como, no tienes lo suficiente para estar aquí. A pesar de que yo sabía que esa persona tiene lo mismo que yo, o más. Y eso a mí me dio mucho coraje el pensar, ¿cómo voy a trabajar en un lugar donde voy a tener en mente siempre como esa ética laboral? Wow. De que puedes estar con una, que viene alguien y ve tu portada y dice, no me gusta, juzgar literalmente por la portada, ¿no? Exacto. Sin conocerlo. Y yo conociéndolo, sabiendo que él puede hacer más, dije, no. A pesar de que ya está a punto de llegar, no voy a hacer esto. Me salí de la fila, otro año que probablemente no iba a conseguir trabajo. Me fui de regreso a mi dormitorio y de pasada estaba el lugar principal donde están todas las empresas y dije, bueno, pues un intento, falta media hora que cierren, a ver qué pasa. Entro, NASA no tenía nada de fila. Último día, nada de fila, llego hasta el frente, Esas son las, como digo, sincronías, diosidades, ¿no? Diosidades, sincronías, ¿no? Yo creo que siempre hay un guionista, ¿no? Yo siempre digo que hay un guionista que está más allá de nosotros y que es el momento, el lugar. Y ya nada más falta que digas luz verde, ¿no? Y añadido que tú creas esas oportunidades, ¿no? Tú tomas esas decisiones, de decir, yo no voy a trabajar en un lugar así. Porque esto no va conmigo. Y mi integridad como persona y quién soy es más importante que un trabajo, que lo que me paguen. Ir a otro lugar y ahora sí que llegar hasta el frente con NASA, demostrarles lo que he hecho, demostrarles quién soy y que ellos con la misma felicidad, con la misma alegría como que te respondan. De inmediato hubo química, me invitaron a aplicar en cierto lugar, me pusieron hasta una estrellita en mi currículum, haces una aplicación larguísima, ya cuando aplicas creo que son como 6,000, 7,000 personas que aplican cada año. 200 más o menos reciben una entrevista y de esas 200 seleccionan a 20. Wow. En mi clase, eran ese año, 2016,
era el único latino, o dos, creo que era uno o dos, no me acuerdo. Pero el único mexicano, y creo que había una de Puerto Rico, no recuerdo bien. Pero pues sí, eso es como, es difícil entrar, claro, es muy difícil y fue muy difícil el trayecto, y para eso, o sea, estamos simplificando, pero fue muchísimos años de esfuerzo, de trabajo, que al final se resumen en que estaba allí, en todo el esfuerzo, en todo el trabajo que ya había puesto. Claro, tenía ese resultado y ese objetivo. O sea, es difícil entrar y todo, pero pues tienes que trabajar, o sea, muchísimo, y lo puedes lograr, y puedes lograr entrar. Perfecto, ok. Hablábamos de esto del ingeniero aeroespacial como este mapa de ruta, ¿no? ¿Cuáles han sido los mapas de ruta que te ha tocado, ¿no? Un poquito ya más en tu trabajo profesional, ¿no? Todos tenemos estas millones de preguntas, ¿no? De cómo se llega al espacio, quiénes intervienen, ¿no? Bueno, yo me imagino hasta de estos asuntos cuando uno está viendo el universo, uno está viendo, dices, ¿por qué también de estas preguntas de por qué no hemos regresado a la luna, ¿no? Así como tenemos preguntas como de berrinches. Ay, ¿y por qué no han hecho esto? ¿Y qué nos ocultan? ¿Y por qué, no? Como pregunta. Pero pues es que detrás hay todo un trabajo, hay todo, ¿no? Pero yo por ahí estuve curioseando un poco en los proyectos que has estado. Y ahora que yo también tuve la oportunidad de ir ahí, dije, yo soy ya fan de Artemis, ¿no? Y ya cuando expreso digo, vamos por Artemis 3. Y de eso, ya entrando en las preguntas que también tenemos para ti, y preguntas que tengo en esta inmersión al universo. Ahora vámonos al universo directamente. Yo me imagino, porque yo soy mucho de imaginar, ¿no? Yo creo que la poesía, la creatividad tiene que estar inmersa también en estos asuntos de diseñar proyectos, ¿no? Yo quiero saber qué se siente cuando estás detrás de un proyecto después de todo un trabajo y que escuchas 5, 4, 3, 2 y que estás, ¿no? Yo me imagino esa sensación porque llegaste hasta ese objetivo, ¿no? Con un montón de equipo detrás, ¿no? Que están en la responsabilidad, ¿no? De esa misión. ¿Qué se siente? Porque yo me imagino que esa cuenta regresiva ha de ser lo más maravilloso que puedas estar en esos equipos de trabajo y vivirla. ¿O estoy ilusionándome demasiado con la cuenta regresiva? No, en verdad que es verdad todo, la cuenta regresiva y muchas de las otras cosas, incluso ahorita sentí hacer las... Es que yo me imagino, ese y el Houston tenemos un problema, yo bueno, digo, han de ser las dos sensaciones, ¿no? De adrenalina más importantes, ¿no? De tenemos un problema o lo logramos, 5, 4, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que es cuando a veces tienes como recuerdos que tal vez no son tan buenos y sientes como nomás de acordarte ya sientes hasta lo que lo todo. Es lo mismo pero de un lado positivo, muy bueno. Por ejemplo, ahorita que estabas contando simplemente, o sea, ya luego nomás de eso, o sea, empiezo ya a sentir y lo asocio con algo súper bueno que ya el puro conteo o algo relacionado me hace recordar, empiezo a sentir así como la piel caliente y todo, o sea, empiezo como, incluso mi mente ya se mete como en el ambiente que está de solo acordarme, porque es una experiencia tan fuerte y tan poderosa y honestamente NASA es grandísimo, reconocido a nivel mundial y hacemos muchísimas cosas, claro. Incluso a veces son más cosas, o la mayoría del tiempo son muchas más cosas que hacemos de las que en verdad se pueden mostrar. Entonces es muy difícil a veces que pareciera como, es que no está haciendo NASA ahorita nada o exacto. Así, pero porque, bueno, empezamos mira con qué flojos, no hemos ido a la luna chiquitas, desde los 70, 60, que andan flojeando, ¿no? Casi. Sí, pero es porque de misiones pequeñas hemos subido y cada vez las misiones son mucho más grandes. Por ponerte un ejemplo, ir aquí al espacio, a la estación espacial que está aquí relativamente cerca, es como salir a la puerta de tu casa. Esa es tu casa y abres la puerta. Eso es ir a la estación espacial. Ir a la luna es como abrir la puerta y dar un paso afuera de tu casa.
Ir a Marte es como abrir la puerta, salir de tu casa e irte hasta la siguiente cuadra. De la diferencia que es. Entonces es mucho más complicado, cada vez se vuelve más complicado. Hay muchísimas, obviamente también es costoso. Entonces, y también tiene que tener un propósito, porque muchas personas creen que tal vez nomás es aventar cohetes nomás porque sí. Pero tiene que haber una misión, tiene que haber experimentos y cosas que de verdad queremos explorar. No nomás es ir a agarrar piedras porque sí, o ir y pararnos ahí. O sea, si vamos es del gobierno, dinero de todas las personas que pagan impuestos. Entonces tiene que haber un propósito, se tiene que cumplir y obviamente tiene que ser seguro, tiene que ser innovador. Hoy en día, por ejemplo, ir a la luna otra vez ya no nomás es ir y pararnos, eso ya lo hemos hecho. Ahora es construir una base para poder vivir ahí, para poder aprender a vivir en otro planeta. Y piensa eso, o sea, hemos vivido en el espacio, en la estación espacial, por más de 10 años. Mucho más, o sea, desde más de 20 años, perdón, o sea, desde el 99. Entonces, hemos vivido en el espacio. Ha vivido un astronauta en el espacio por más de 20 años. Ahora, nunca hemos vivido en otro planeta. Así y piensa eso es súper increíble. Humanos van a vivir en otro planeta. Hablando sobre eso, yo creo que muchos siempre, te digo, tienen esta pregunta, ¿no? Ahorita con el proyecto Artemis, que es las misiones que ya se están haciendo a la Luna, ¿por qué entonces ha sido primero este tema de por qué no hemos regresado? Nuestro proyecto, bueno, sí, ¿no? Sí, somos como humanidad, ¿no? Todos fuimos a... Pero hay aparentemente todos podemos pensar, bueno, ¿y por qué hasta ahorita, no? Has explicado, hay procesos, ¿no? Pero sí han pasado varios años, ¿no? O sea, en este largo recorrido de tiempo, porque hasta ahorita repetimos, dice Nadia, pues no son enchiladas, pero cuéntanos un poquito, ¿por qué ha pasado tanto tiempo para regresar a la Luna? ¿Cuál ha sido el tema de que pues ya han pasado muchísimos años y que ahorita ya está completamente el tema de Artemis? Claro. Me voy a enfocar en dos áreas principales, que una es el lado de la tecnología, como mencionaba un poquito antes. Antes era llegar a la Luna como sea, o sea, como sea. Métele todos los millones, métele todo lo que sea, o billones, todo lo que sea, con llegar a la Luna. Hoy en día ya no es así. Ok, hay que llegar a la Luna, pero ya no tienes el dinero de antes. Y también queremos que metas a estas empresas, porque también se trata de que NASA ayude a crear un sector espacial, que es algo que muchos piensan, son competencia de NASA. NASA es una agencia del gobierno que ayuda a que crezca la economía del país. Entonces la razón que muchas de estas existen es para que NASA les dé la oportunidad, ya sea en misiones o comprando servicios, para que el sector espacial crezca y sea autónomo. Entonces meter esas compañías y también meter tecnología nueva, porque como ya no tenemos el mismo dinero, ahora tienes que hacerlo de una forma que gastes menos combustible, que lo hagas más eficiente, que lo hagas más seguro, y a la vez que hagas más. Entonces es muy complejo. Y esa es un área que es, pues, ya de por sí es muy difícil. La otra parte es que como somos una organización del gobierno de Estados Unidos, también dependemos de la política de Estados Unidos. Entonces ha habido muchos cambios en todos esos años, porque puede llegar un presidente con un gabinete que diga, yo sí quiero ir a la Luna. Y llega el siguiente y dice, no, yo los voy a llevar a Marte. Y luego llega un siguiente y dice, cancela eso porque no quiero que el otro se haya visto bien. Ahora vamos a ir otra vez a la Luna. Y ahorita estamos en una época otra vez que es como, ahora vamos a ir a la Luna y a Marte, ¿no? Entonces, o sea, doble chamba, ¿no? Entonces estamos esperando. Tenemos que alinearnos a eso, porque no nomás es que yo no le hago caso, yo voy a seguir con lo mío. No podemos hacer eso. Entonces esa parte también afecta mucho. Hay un programa que se llamaba Constellation, era antes de Orion, que ese prácticamente ya iba muy avanzado y lo cancelaron. Entonces eran años y años de trabajo, se cancelan, pero pues por fortuna hicimos Orión y tomamos muchísimas de las cosas que ya se habían hecho y muchas lecciones para hacer esta nueva nave. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto Artemis Orión, o sea, precisamente el de la Luna? ¿Cuánto llevan, digamos, en lo que nosotros llamamos en comunicación, en la preproducción del Yo proyecto? Me imagino, o sea, no creo que haya una fecha exacta como que digas, este día se comenzó, pero digamos un proceso, ¿no? Pero yo diría, o sea, más de 20 años. O
20 se años llevan que planeando diferentes misiones. Ajá. Y que han cambiado. O sea, que han cambiado. Misiones espaciales humanas, Ajá. estás hablando 20 a 30 años de planeación. Las misiones robóticas, que son, digamos, las rápidas, Ajá. como mandar a Curiosity a Marte o Perseverance, pueden durar 10, 15 años. Y Qué la, rápido. ajá, y la curiosidad por Marte, desde el proyecto de Marte, digamos que nosotros podríamos decir que de aquí a 20 años está la expectativa, Elon Musk dice que en 10, ¿tú cómo ves el proyecto a Marte? Creo que, o sea, sería la misma idea de que, o sea, llegar a la Luna es un sí, o sea, porque ya está en marcha y eso es lo bueno. O sea, cuando ves algo ya en marcha que deja de ser planeación es súper bueno. El proyecto de Marte sí va a ocurrir, sí puede pasar. ¿Cuándo? Es muy difícil ponerle fecha en especial porque pues ahorita está lo de la Luna, ¿no? Ajá. Pero tecnología para llegar a Marte y todo eso sigue en desarrollo y ha estado en desarrollo por mucho tiempo. La cuestión nomás va a ser, en verdad, ponerle fecha y cuándo es que queremos llegar. Pero yo creo, o sea, ya la tecnología está prácticamente casi lista para llegar a Marte. Diferentes, o sea, yo lo veo de mi área, hay muchas áreas que también, o sea, tal vez ocupan trabajo y otras cosas, pero en lo que es de desarrollo, hay mucha planeación que también tiene que ver no solo con la tecnología, que es cómo llegas a Marte, cómo vas a vivir en Marte, cómo haces el hábitat, todo eso. Claro. Todo eso es lo último, lo último que falta y ya con eso sería como que... Claro, porque también nosotros pensamos que nada más es la cuestión de diseñar la nave y que todo está en la nave, pero también como los astronautas, digo, es muy diferente también, ¿no? Mandar un astronauta a la Luna que a Marte, ¿no? Sí. Por el tema también físico, ¿no? Y también de cómo los regresan, cuánto tiempo toma. Sí, claro, llegar a la Luna, o sea, en Ajá. una semana puedes estar en la Luna. Ajá. Llegar a Marte, 6 a 9 meses. Entonces ahí ves Entonces luego la diferencia. ya, ¿no? O sea, Sí, no es de voy vengo, Sí, ¿no? y es una nave pequeña. Claro que la idea es que ellos vayan en un hábitat un poquito más grande, pero incluso pensar en no salir de tu casa 6 a 9 meses, o sea, teniendo todas las comodidades que quieras. Y Claro. pues obvio, aquí en la Tierra hasta Uber Eats, ¿no? Te pueden Ajá. traer el mandado. Claro, Pero allá, o sea, que tienes todo lo que tienes está ahí y dejando tu familia y todo. O sea, ese es un problema muy, muy difícil. Y en parte, el problema de Marte, hoy en día yo ya lo veo muy avanzado. O sea, me ha tocado ver mucho, hay un podcast de NASA incluso que habla de otras áreas y he aprendido también, que ya van muchas áreas muy avanzadas. Actualmente, ahorita está un grupo de personas, porque también hacemos misiones, digamos, misiones análogas. Ajá. Aquí en la Tierra y en el Johnson Space Center ahorita tenemos una misión análoga a Marte, con el retraso de tiempo de la comunicación de Marte a la Tierra y todo, para que tienen un grupo de gente que está viviendo ahí, va a vivir ahí por un año entero. Claro. Entonces, para simular en verdad, ¿qué le pasa a la gente cuando de verdad está lejos de su casa Claro, y no puede porque salir por un año? si te cuesta 6, 8 meses llegar a Marte, no van a estar un mes. Sí, exacto. Porque tienen, ¿no? Mínimo lo equiparable y luego el regreso, Sí. ¿no? Entonces, mínimo te toma, pues, entonces, Sí. tanto mental, psicológicamente, cómo se van a... O sea, es un tema, ¿no? Sí. Y otra de las preguntas que también, pues, a lo mejor puede llegar a ser hasta cuestionable, ¿no? En el mundo. ¿Por qué invertir en ir al espacio, ¿no? En lugar de invertir en la Tierra, ¿no? ¿Tú qué opinión o qué discurso tienes ante por qué explorar el espacio, ¿no? ¿Por qué invertir en el espacio cuando todavía nos faltan muchas cosas por invertir en la Tierra? Pero es desde otra visión, ¿no? ¿Qué nos compartirías de por qué explorar otros universos? Claro, en verdad, y eso viene de regreso a lo que NASA, es muchísimo más grande de lo que creemos muchas veces. Así es. Lo veo yo de la forma que lo veo es, bueno, para empezar, que todo lo que hace NASA en el espacio es para la Tierra. Así es. Tenemos como una frase que era como from Earth for the Earth, ¿no? Entonces era que salir de la Tierra, hacer todos los experimentos para ayudar a la Tierra. Todos los experimentos de la Estación Espacial Internacional ayudan de cierta forma a la Tierra. Y creo que eso poca gente lo sabe, Sergio, Sí. porque hablando de que también estamos emprendiendo en estos podcasts de innovación, mucha tecnología que está implementada en la Tierra surge también por los temas de investigación que se hacen en el espacio. Entonces también creo que por eso quería que lo dijeras de tu viva voz, ¿no? De nadie así, ¿de dónde lo leíste? ¿No? O sea, porque mucha de las cosas que se generan en el espacio también son
para la Tierra, ¿no? Y que sean en cuestión de tecnología, inclusive, ¿no? Cada año sale un libro que se llama Spin-off. Y ese libro de Spin-off habla de toda la tecnología que se desarrolló para una misión espacial y que se convirtió en una tecnología para la Tierra. Entonces hacemos diario, cada año un libro. Hay un catálogo de toda la tecnología, de todas las patentes, de todo lo que se puede hacer y cosas del día a día que a veces no imaginamos, como por ejemplo las camas de foam, o sea, todo el foam de los tenis, las camas, todo eso. Se inventó principalmente para NASA, para los pilotos que fueran en asientos más cómodos. Mucha de la tecnología de paneles solares, el James Webb, que es un telescopio que acaban de lanzar al espacio, la tecnología de las cámaras y la visión de eso ayudó a mejorar la tecnología LASIK en México, en el mundo, para operar los ojos con tecnología de cirugía láser. Eso es de los más recientes. Pero de eso hay muchísimo, o sea, el tipo de cómo proteges de los rayos UV, que es tecnología que los lentes tienen hoy en día, baterías eléctricas, o sea, muchísimas cosas que se hacen en el día a día que a veces no sabemos que vienen. Los celulares, el GPS, todo eso, o sea, fue para NASA. Las aplicaciones que tienen todo tu clima y todo, ya lo damos por hecho de que, pues es que ves el teléfono o en la tele te dice, pero ¿de dónde sale esa información? Todo eso viene de satélites o lo que NASA en algún momento tuvo que desarrollar. Y que sigue desarrollando finalmente hay esa comunidad. Yo tengo preguntas también de nuestra audiencia, ¿no? Y pues bueno, aquí viene un mar de preguntas que yo creo que tú has de decir, siempre nos topamos con este pecado capital, ¿no? Pero pues son cosas que siempre uno tiene curiosidad, ¿no? Como la NASA es un misterio, ¿no? Desde, ya ves, todo, ahora que está de moda el TikTok, ¿no? Y que obviamente, ¿no? Ni siquiera has estado ahí, pero no, nos mienten. La Tierra es plana, ¿no? Y los extraterrestres, y seguramente adentro los tienen y nos guardan secretos. Todo este misterio, ¿no? Un poquito, ¿tú cuál es la opinión? Yo sé que muchas veces, como dices, ¿no? Es más fácil como juzgar y hacernos una mega imaginación de las cosas, ¿no? Pero ordenando las ideas, ¿cómo ven? Últimamente, ¿no? Sacaron un comunicado también de lo que opinaban, ¿no? De este tema de los ovnis en concreto, ¿no? Pero, ¿qué opinan también al respecto de la vida extraterrestre y de ese tema la NASA y que nos dicen que la Tierra es plana? Y todas esas cosas, ¿ustedes qué dicen? Ay, ¿qué tendremos que explicar? ¿O qué opinión ante esos misterios? Creo que pues algo bien importante es el saber de dónde vienen estas teorías y ciertas cosas. Hay veces que sí tienen una base que a lo mejor puedes decir como, o lo piensa por esto, o alguien le dijo, o alguien que le tiene mucha confianza se lo contó, o vio algo con un punto muy bueno, ¿no? Pero al final siempre hay que tratar de volver a lo que es en verdad estudiado, que tiene una validez, a lo que puedes de verdad comprobar, que eso es lo más importante. Y yéndote ahí de la comprobación, ya puedes tener una conversación de hablar de verdad de qué es la realidad. Por ejemplo, a lo que voy. Empezando, digamos, por el tema de los ovnis, ¿no? Hay lo que son ovnis y lo que son aliens, ¿no? Y que es algo muy diferente. Un ovni puede ser un objeto volador no identificado. Puede ser un objeto de otro país que no detecté, que nadie sabía. O puede ser incluso un objeto volador que yo no identifiqué. No lo veo como un avión, pero veo una luz roja. Y a lo mejor ahí están aventando un cohete, o se están lanzando un cohete al espacio, o cualquier cosa. Pero como yo no sé lo que es, me puedo inventar mil historias. Claro. Entonces, lo primero es ver, bueno, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue en verdad? ¿Alguien sabe de esto? ¿Salió en las noticias o algo? No simplemente porque, había algo seguro, es esto y me lo inventé y ya le conté a 100 personas y ya esa teoría. Se hizo el chisme, ¿no? Es ese tipo de cosas. Ahora, lo de los aliens, pues es una cosa que en realidad nosotros no tenemos, no guardamos aliens ni nada. Y una de la gran parte de las cosas que queremos hacer es usar toda nuestra tecnología para ir a Marte y ver si hay vida, ver en otros planetas si hay vida. Vemos sistemas solares que podrían tener vida porque se parecen al sistema solar que tenemos nosotros, pero hasta ahorita lo único que tenemos es evidencia de que pudo haber vida, por ejemplo, en Marte, porque encontramos agua.
en otros planetas que hay agua. Y tratamos de buscar a ver si hay algún organismo, si hay algunas cosas que de verdad puedan estar ahí. Tenemos un área en NASA que se encarga de cuidar todos los organismos, digamos, como encapsularlos y que no salen. Cuando mandamos, por ejemplo, una nave a Marte, asegurarnos que vaya limpia. Porque si llegas y tú dejas organismos, ¿cómo sabes que no los trajiste tú, que ya estaban ahí? Claro. Entonces es una parte bien importante, porque si no tenemos cuidado, bien fácil podríamos decir, estaba ahí, si hay vida en Marte, ¿no? O algo. Pero es algo que dedicamos muchísimo a hacerlo. Entonces no es como que hay aliens y pues ya, no nos preguntamos nada, ¿no? del universo, ¿no? Es algo muy diferente. Ahora, como decía lo del estudio, cuando ya te enfocas en un área como de, bueno, vamos a tratar de investigar, podría haber vida en el universo, y ya te vas como, digamos, modelos estadísticos, ver otro tipo de planetas, cómo se forma el universo, cuáles son las posibilidades de que exista vida y todo, y ahí vas creando ya con una base científica, podrías llegar a una conclusión de que probablemente sí hay vida en otro lugar, quién sabe dónde, quién sabe qué tan común es o qué no tan común. Pero eso es muy diferente de irnos del escalón 1 a... claro, ya de una vez... Llego a mi casa, sí no, es muy diferente. Están las otras historias también, como de no fuimos a la luna, o la Tierra es plana. Sí. Bueno, hay cosas... Si en verdad el sentido es, quiero buscar respuestas, hay cosas que puedes comprobar. Tú puedes subir un avión y volar el mundo entero y darte cuenta que es redondo. Eso es algo muy fácil de hacer. Puedes ver como un barco a lo lejos se va bajando. Esas cosas son comprobables, ¿no? El lado de la luna, por ejemplo, a lo mejor sí es más difícil porque pues no puedo ir a la luna a verlo, ¿no? De un lado más científico, pues nosotros, o sea, conozco gente que estuvo durante los proyectos de Apolo, yo conozco mi trabajo, sé lo que hacemos, sé que se puede, es físicamente posible. No es tampoco algo, es difícil llegar a la luna, pero no es algo que digas, no fuimos, o sea, no hay razón para no haberlo hecho. Y si tienes telescopios muy avanzados, muy fuertes, puedes llegar a ver las pisadas, puedes llegar a ver todo lo que se dejó en la luna. Me parece, o sea, ahí todavía puedes hacer conexión con antenas que había ahí y todo ese tipo de cosas. Pero son cosas que en verdad pues puedes comprobar. Y hay veces, muchas veces es más interesante, más emocionante las otras historias o los mitos, pero la realidad es diferente. Y cuando encuentras de verdad que lo emocionante es más bien, estamos descubriendo el universo. Piensa eso, o sea, el universo es lo más grande que conocemos y tenemos la oportunidad de verlo con otros ojos, de ver galaxias, de ver diferentes planetas y sistemas y tratar de descubrir solo nuestro propio planeta o la luna. Eso también es súper emocionante. Si nos enfocamos en eso, podemos descubrir muchísimas cosas más, es más, hasta acercarnos a las otras preguntas que no conocemos. Bueno, Sergio, pues yo me seguiría toda la tarde platicando contigo, pero seguramente, ¿no? Se vale repetir, ¿a poco no? Claro que sí. ¿No? Sí. Entonces tenemos mucho que platicar, pero hablando un poquito, cerrando, a la mera hora me llegaron un montón de preguntas, pero voy a seleccionar algunas sobre todo eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué sientes cuando ya un proyecto es real, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? La cuenta regresiva, ¿no? ¿Qué se siente trabajar en la NASA? Es lo que muchos preguntan. Yo creo que muchas de las preguntas que me han referido aquí que publicamos, que te querían preguntar, pues están en esa referencia, pero hablando del emprendimiento y de todo lo que hemos platicado para llegar hoy a la historia, a la nueva historia que cuentas a partir de muchas otras historias que vas a contar, ¿con qué cerrarías? Porque a lo mejor no sé si seas consciente de que todo lo que has hecho finalmente tiene un impacto para otro, ¿no? Y yo creo que en tu mente siempre, como lo decías, ¿no? Voy a lograrlo, ¿no? Yo creo que todos teníamos que dejar por lo menos ese legado, ¿no? Cómo impactar a los demás. Desde tu historia, ¿no? Como para cerrar un poco el programa, ¿cómo crees que ahorita puedas estar impactando al mundo desde tu historia, ¿no? O sea, ¿cuál está siendo tu historia de resiliencia? ¿Cuál está siendo tu historia en estos momentos? Que a lo mejor uno puede pensar,
es que mi historia ahorita está Marte, y a lo mejor es algo como muy, muy sencillo y muy pequeñito, pero que seguramente quien nos está escuchando va a ser ese impacto que tú logres en el otro. Y ahorita cuéntanos, para cerrar, ¿cómo cerrarías el momento en el que te encuentras hoy, este capítulo de muchos que seguramente te faltan por compartir? Claro, no, gracias por la pregunta, porque a lo largo de toda la trayectoria, si me hicieras una entrevista en cada año la haría diferente, simplemente por el contexto y las cosas que vas aprendiendo. Y obviamente yo me esforcé muchísimo, y es algo que yo siempre le diría a todos, como que si encuentras tu pasión y encuentras algo que de verdad te guste, síguelo, sea lo que sea. No tiene que ser ingeniería, yo nunca me voy por la ingeniería. Si es arte, busca en dónde puedo hacerlo, dónde puedo hacer literatura, psicología, lo que sea, y trata de ser la mejor versión de ti mismo. Y encima de eso, o sea, trata de buscar esa meta a futuro, que es lo que te va a llevar como por qué lo quieres realizar. O sea lo que sea. Por ejemplo, para mí, yo siempre quise tener una familia. Y ya llegar a este punto, ya haberme graduado, o sea, ya tengo mi doctorado, ya estoy en NASA, tengo todo eso y voy por el camino que sigo avanzando, me he dejado mucho, o sea, en estos momentos, que al final estoy en un momento donde mi familia y todo lo que estoy haciendo también es súper importante. Entonces, el esfuerzo y luego disfrutar ese esfuerzo y luego seguir si quieres y todo, pero poder de verdad llegar a esa meta y poder disfrutarla por lo que tú quieras, y luego seguir adelante más todavía, seguir creciendo junto con las personas. O sea, no olvidarte que tienes de un motivo. Al final de cuentas, eso fue lo que a mí me motivó. Dentro, al final de todo, sí está la historia del esfuerzo y de que yo quería hacerlo y de que yo quería lograrlo, pero tenía también una meta emocional que yo decía, quiero tener una familia, pero ¿cómo voy a hacer eso? Quiero darles lo mejor que pueda darles. Y la manera que voy a hacer eso va a ser llevando mi vida a cumplir mi meta personal de ser ingeniero espacial, y luego ya de llegar a NASA y todo lo demás. Entonces, sí pueden ir de la mano, sí puede ser muy, muy bueno y muy satisfactorio, y al final encontrar la felicidad, que creo que es lo que... Ese equilibrio, ¿no? Sí. Y bueno, Sergio, yo tengo un regalo para ti, ¿no? Porque yo cuando contacté a Sergio, yo siempre, como yo les digo, mis compadres los griegos, ¿no? En donde pues tú sabes que este es un podcast también donde hablamos de los ciclos astrológicos y de la astrología, y yo le dije a Sergio, no, yo soy como muy, muy respetuosa de siempre, y es muy enriquecedor, ¿no? Las diferentes opiniones, ¿no? Y por eso te digo, yo te tengo un regalo, porque es como un poquito para cerrar, ¿no? Le saqué la información de a qué horas nació y todo, ¿no? Porque yo siempre, por eso te digo que mis compadres, los griegos, ¿no? Que decían, pues no hay que juzgar lo que no se conoce, ¿no? De la NASA se dicen muchas cosas que a lo mejor juzgamos y ni conocemos, ¿no? No sabemos que no nada más es la conquista del espacio, o que se pongan una estrellita para decir que ya pisaron la luna, sino que todas las investigaciones que se generan, todo el trabajo que hay detrás, todas las personas, ¿no? En el proyecto que estuvimos ahora en la NASA ya nos decían, bueno, Apolo 600,000 personas trabajaron, o sea, todo el trabajo detrás, toda la innovación que se genera, pues también es tecnología que se aplica en la Tierra, ¿no? Y todo lo que también se dice o no se dice, ¿no? Pues yo ando en el mismo camino. También en la astrología, lo que se dice, lo que no se dice, que sí son adivinadores, pero yo te traigo este regalo. Y un poquito para cerrar el podcast en esto de la astrología empresarial. Yo les había comentado, ¿no? Que se necesita mucha característica de fuego, y eso lo vengo repitiendo en varios podcasts para que no digan que es algo que me inventé ahorita. La energía de fuego, la energía de acción, pero también que hay ciertos componentes en la carta, que también hay este sentido que se tiene a lo mejor más fuerte de resiliencia o de objetivos. Sergio nació con la conjunción Sol-Júpiter. Ese grado está una estrella que se llama Arcturus, y él es Libra. Y los Libra son personas muy sociales, muy amorosas, ¿no? Pero sobre todo, esa conjunción te hace muy espiritual en el fondo, ¿no? Y Arcturus yo creo que también te da la valentía de decir, voy adelante, soy un rey, voy por esa conquista, ¿no? Te hace como un héroe, un conquistador nato. La luna en Sagitario, pues es la característica que yo veo en la carta de Sergio, con ese gran trígono que tiene al medio cielo. Y pues yo creo que la conexión con el extranjero, ¿no? También es un punto también de visión, de desarrollo, de emprendimiento, hasta para tu familia, ¿no?
para tus hijos inclusive, porque en ciertos sectores de la carta natal podemos ver que en la casa 5 pues está la casa de los hijos, entonces tu hijo igual hasta seguirá como por ahí el camino, ¿no? Habla mucho como de esa connotación y la importancia también que para ti tiene ese patrón. Y es de la generación Urano-Neptuno. Son rebeldes, son inquietos, ¿no? En Capricornio pues tienen este discurso de la tenacidad, ¿no? Que por generaciones yo veo que cambian muchísimo. Ahorita la generación capricorniana, ¿no? Que no les quites el iPad y el celular porque te hacen un berrinche de aquellos y que son unos mandones innatos. Pero pues también yo creo que ahí estás como muy unido en esto, en esta generación que tiene este ímpetu de crecimiento y que en tu carta y en tu cielo particular pues está muy marcado el amor por la humanidad. A mí ya platicaré más con él detrás a ver si se deja un poquito esa conjunción Sol-Júpiter. Júpiter en la mitología era Zeus, era Dios, ¿no? El Dios. Y tiene esta connotación también del cielo, del universo. Entonces, de alguna forma, en este guión estabas como colocado para estar en comunión con el universo, con el espacio, con la mecánica, con la ingeniería, con la ciencia también, ¿no? Porque también pues se necesita de un Mercurio en Escorpio, ¿no? Mucha sabiduría, ¿no? Siempre Mercurio, el planeta de la comunicación, cuando está en este signo de la profundidad, a lo mejor tú decías, pues no sé, la ingeniería hay muchas formas, pero como tú dices, cuando encuentras la pasión de algo, lo investigas, y yo creo que te lleva a los frutos que seguramente seguirás desarrollando, investigando, te hace un investigador, un Sherlock Holmes, ¿no? Investigando, y pues súper agradecida de que hayas estado transitando por Gran Estación Central y London Astrología Predictiva, y pues nos vemos en otro capítulo de London Astrología Predictiva. Chao. Gracias por esto.